Esta es la ventana virtual del taller del mecánico Fraco, Fraco Tools. Bienvenidos. Es para mí un placer volver a encontrarme con ustedes para tratar un tema hoy sobre el sellamiento del motor de combustión interna y en particular hablaremos sobre las materias primas con las que se fabricarán los materiales metaloplásticos que luego se transformarán en juntas o empaques para motor. Antes de ir al tema de hoy, hagamos un pequeño resumen sobre el tema anterior. Analizamos la razón del porqué del sellamiento. Vimos la definición según el diccionario de lo que es una junta o un empaque. También vimos las partes básicas del motor de combustión interna, la parte superior, conocida como culata, cabeza, cámara, cabeza de cilindros, en donde se encuentran las válvulas y hoy día muy comúnmente el árbol de levas. La parte intermedia del motor, conocida como bloque, monobloc, bloque de cilindros o block, en donde encuentra el cigüeñal, las bielas y los pistones. Y la parte inferior, el cárter, que es el depósito de aceite. También definimos los tipos de sellamiento en el motor. Sellamiento estático, que lo trabajamos bajo la marca Fraco, y el sellamiento dinámico bajo la marca Sideral. Vimos también la clasificación de los tipos de materiales y de juntas según el tipo de sellamiento. Entonces, para estático, definimos dos tipos de juntas, las juntas duras y juntas blandas. En sellamiento dinámico, definimos juntas de labio o retenedores y sellos de válvula o comúnmente conocidos como gorros de válvula. Deteniéndome un poco en este tema y volviendo al sellamiento estático, que será nuestro tema, juntas blandas son aquellas que tienen gran flexibilidad porque no tienen cuerpo metálico, a diferencia de las que son juntas duras, porque tienen inserto metálico y que le da un alto nivel de rigidez al material. Habiendo definido lo anterior, pasemos al tema de las materias primas fabricadas para las juntas, usadas para las juntas, perdón. Podemos tener diferentes diseños, diferentes estructuras, diferentes presentaciones de juntas. Pero ¿qué es lo que realmente hace que una junta sea diferente a la otra? Tomemos por ejemplo esta primera. Podemos tener dos o tres juntas con las mismas características, pero ¿qué es lo que hace que haya una gran diferencia de calidad y aún de precio? Lo que va a hacer diferencia será la ingeniería aplicada, los procesos de fabricación y en particular las materias primas utilizadas. Veamos cuáles son las materias primas más usadas y las básicas. Están la lámina metálica de diferentes presentaciones, ya miraremos un poquito más en detalle. El cartón no asbesto. Al decir no asbesto significa que no tiene partículas de este material. Cartón celulosa. Corcho. Aquí la lámina ya está elaborada, pero su base es el corcho. Y los elastómeros. Las materias primas provienen de las mejores fábricas del mundo especializadas en la elaboración de materiales para sellamiento de equipo original, tipo OEM, y proceden de Estados Unidos, de Europa y de Asia. A nivel de materias primas, entonces ahora miremos la lámina metálica. En lámina metálica, que es una lámina plana y delgada de acero, que puede ser negra,
con recubrimiento de estaño, de cromo o de cobre, en una presentación opaca o brillante. Como lo vemos aquí, hay diferentes especificaciones. Incluimos también las láminas en acero inoxidable. También tienen tratamientos térmicos que le aportan flexibilidad o temple y se usan dependiendo del tipo de junta que se esté fabricando y las características técnicas del motor. También hay lámina recubierta de cobre que le da una excelente disipación térmica, usada básicamente en la fabricación de anillos de una junta en especial llamada ART, alto rendimiento térmico. Como les dije, hablaremos en más detalle de cada una de estas juntas en temas siguientes. A nivel de cartón, vale la pena resaltar que desde hace ya muchos años atrás hemos eliminado de nuestra planta el uso de materiales con contenidos de asbesto, comúnmente llamado amianto. Por eso me oirán hablar de materiales no asbestos. Entonces, tenemos materiales que tienen unas propiedades de baja, media o alta densidad. Y también hay un material muy especial denominado grafito, lámina de grafito con la cual se fabrican juntas para motores que soportan altos niveles de temperatura. Las láminas son fabricadas en fibras inorgánicas, con silicatos y aramidas y aglomeradas con caucho nitrilo. Son materiales con excelente resistencia a la temperatura, una excelente compresibilidad y flexibilidad. El cartón celulosa es el que reemplazó el comúnmente conocido papel húmedo y es una fibra de celulosa aglomerada con caucho nitrilo. A nivel de corcho, trabajamos el corcho natural, que luego lo aglomeramos con caucho nitrilo y obtenemos el conocido corcho caucho. Ya no es tan frecuente encontrar en los motores modernos el corcho caucho, sin embargo, para tapaválvulas y cárteres de motores de generaciones anteriores es un material todavía muy usado. Y los elastómeros. A nivel de elastómero están los nitrilos, los poliacrílicos, la silicona, el comúnmente conocido Byton o Bitón, con los cuales se fabrican las juntas de labio. También en su debido momento estaremos hablando de cada uno de ellos. Aquí están los elastómeros ya procesados y listos para la fabricación de diferentes tipos de juntas. En cuanto a los materiales con los que se fabrican, donde se utilizan, las materias primas, entonces tenemos cartón no asbesto para altas temperaturas, cartón celulosa para bajas temperaturas, el corcho caucho y los elastómeros. En juntas duras ya son materiales metaloplásticos porque están compuestos por material blando, alma metálica, material blando, que permítanme repetirlo, son materiales no asbesto. Este diseño nos permite tener Fracopac 1 o FP1. Su característica es un material que tiene alma metálica y en el centro material blando. El Fracopac 2 es material blando, alma metálica, y con ella se fabrican básicamente juntas para múltiples de escape o múltiples mixtos. Hablo de múltiples mixtos, aquel múltiple en donde está admisión y escape. Otro material metaloplástico a partir de las materias primas es el FP3 o Fracopac 3 y el FY o Fracoplay. Está fabricado por material blando, alma metálica con perforaciones, material blando. Cuando es FY es material blando, alma metálica sin perforaciones, material blando. Respecto a estos dos materiales se hace una pequeña variación en cuanto al calibre
y obtenemos un material un poco más grueso y lo denominamos SM para la fabricación de juntas en sobremedida. Estas se usan cuando el motor ha sufrido un recalentamiento, la culata se ha pandeado y necesitamos recuperar la planitud de la culata, y a través de este material recuperamos lo que le fue eliminada a la culata o al bloque. Otro material, GFP, Grafopac, fabricado en láminas de grafito, alma metálica, grafito. Este material es excelente para soportar temperatura, pero es algo delicado porque si lo marcamos, entonces ya no podemos recuperar como tal la superficie totalmente lisa. De ahí que se le hacen una serie de tratamientos superficiales para poderlo proteger. En su debido momento, cuando hablemos de las juntas en Grafopac, hablaremos también de estos cuidados. Las juntas MLS multilámina, en donde solo se trabajan material metálico en diferentes condiciones mecánicas de ser resortables o de ser aceradas. El material MLA, multilámina aftermarket, es una variación del anterior porque en el centro tiene material blando. Y las juntas ART son juntas para alto rendimiento térmico. En aquellos motores en donde se han dado ciertas variaciones, como es el caso de transformarlos a motores a gas, y esto hace que se eleve la temperatura, necesitamos juntas un poco más resistentes al calor. Habiendo descrito todos los materiales metaloplásticos con los que se fabricarán los empaques de culata, ahora veremos dos tipos de materiales que se utilizan para la fabricación de múltiples. Estos no son comunes o no se usan en juntas de culata. Material metaloplástico Fracopac 1, compuesto por material blando, no asbesto, alma metálica perforada, material metálico perforado. Se hace un ensamble mecánico y con él se fabrican variedad de juntas, sobre todo para la línea de escape del motor, múltiple de escape, bases de turbo o salidas de exhausto. Una vez es fabricada la junta, se debe tener una cierta atención a lo siguiente, que después de 100 horas de trabajo, dependiendo del diseño, puede llegar a perder entre el 15 y el 20% del torque. Esto indica que es un material que debe ser retorqueado. Una vez instalada el material, una vez instalada la junta, después de haber trabajado un tiempo del motor, se requiere volver a hacer un repaso a todos los tornillos que sujetan el múltiple. El Fracopac 2 es una variación del Fracopac 1. Material blando, alma metálica con perforaciones. Recuerde, material no asbesto. Se hace un ensamble mecánico y con él se fabrican juntas para múltiple de escape y salidas tubo de exhausto. Igual que el anterior, después de 100 horas de trabajo, se requiere volver a recuperar torque, pues puede llegar a perder entre un 15 y 20% de este. Habiendo hecho este pequeño repaso sobre los diferentes materiales metaloplásticos, espero que nos acompañen para nuestra próxima presentación, en donde estaremos hablando de los materiales que se usan para la fabricación de juntas de culata, empaques de culata. Así que por su atención, muchísimas gracias y los espero en la próxima oportunidad. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Fraco Empaquetaduras, y síganos en Facebook como Fraco Empaquetaduras, en Instagram y en Twitter como Fraco Colombia. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.